Bueno, pues acomódense bien, allá donde estén, porque entramos con La voz de las sombras, muy especial además, muy prohibida además, y muy real además. Supe de esta historia hace unos cuantos años y la verdad es que nunca he podido olvidarla, y creo que es el momento, ya que hemos hablado de puzzle que reconstruye la historia en esas máscaras, de que también reconstruyamos un poco lo que algunos objetos muy antiguos, quién sabe, pueden generar. Esta noche, Cuarto Milenio, es casi un dossier que nos habla de la magia, precisamente, de algunas cosas materiales que parece que trascienden y van más allá. Les aseguro que yo he estado muchas veces en esa especie de sifones de las cuevas prehistóricas, buscando pinturas, buscando señales, buscando en el fondo misterios. La sensación para quien sufre de claustrofobia no es nada positiva, no es mi caso, pero he visto compañeros que han tenido que salir corriendo y eran personas preparadas. Las recreaciones de nuestro compañero Manu Fernández o de Romo, mando un abrazo a todo este equipo increíble que tenemos, nos ponen perfectamente en esa tesitura. Apenas hay espacio para la respiración. Tu cuerpo va rozando el suelo y el techo a veces te toca perfectamente el casco y la nuca. Estás atrapado en una especie de lugar a veces infernal, que era infernal o divino para los antiguos chamanes de la prehistoria. Esto ocurrió en una cueva española. No puedo darles la ubicación exacta, porque me metería quizá en problemas, pero así pasó. Precisamente en las zonas que están por debajo de lo que hoy sería el Ecuador en España, hay historias de hallazgos sorprendentes de personas que quedaron atrapadas o de algunos que incluso se mataron buscando tesoros antes de que tuviéramos la percepción de que había un legado antiguo. En ocasiones los arqueólogos encontraban huesos de personas que se habían precipitado por esas barranqueras porque muchas veces el tubo acababa en el vacío directamente y nadie entiende por qué. ¿Qué clase de ritos se hacían en ese momento? Lo que estamos viendo son dos exploradores ya en tiempos más modernos, ya en plenos años 90, y que están buscando vestigios de una cueva pintada muy especial en este sur de España. La emoción que se siente cuando alguien encuentra algo con esa poca luz de los candiles modernos, en ese espacio que les estoy contando, que es como la boca del lobo, donde tienes que coordinarte con tu compañero perfectamente porque te puedes quedar atrapado. Hay corrimientos, hay problemas con aguas subterráneas, son cuevas muy especiales, se lo aseguro. Y en casi todas ellas, en el sur de España, en el amplio sur de España, no deja de haber leyendas e historias, quizá porque hay personas que perdieron la vida allí. Pero estos dos que estamos viendo y que estamos acompañando con nuestra cámara, casi como si fuésemos el tercero en discordia, detrás de ellos están buscando algo porque hay una señal de hace tiempo de algunas figuras casi petrificadas. Es decir, objetos óseos que por su proximidad, por las condiciones de temperatura, se han convertido casi en un fósil que tiene un gran valor, que es importante para conocer nuestro pasado. Y escarbando y observando y colocando esas luces, oteando esos lugares donde hubo ritos extrañísimos, se encuentran que refleja casi con humedad en una especie de esquirla superior lo que parece una cabeza. Y esta es la historia del cráneo. La he llamado así porque ese cráneo, desde luego, parecía haber sido maldecido en su tiempo. Ese cráneo, como otros muchos que yo he podido filmar, había sido separado del cuerpo quién sabe cuándo y por qué. Entramos dentro de la dinámica de los llamados Saberoi, los muertos fuera de hora, que además tenían una serie de ritos. En este caso, imagínense la sorpresa de los dos exploradores reales, que cuando casi se alzan, comprueban que no solo estaba separado del resto del cuerpo, como en un cubículo solo para él por algo. Su color casi gris negruzco le proporcionaba una especie de majestad un poco extraña.
Por lo menos uno de ellos tuvo un escalofrío tremendo porque lo ve cara a cara. Y ese cráneo tenía además una especie de enorme recuerdo grave, dramático y doloroso. Estaba atravesado por una piedra. Seguramente, como pasa con los vampiros modernos que han sido descubiertos en Rumanía, en Bulgaria, en Croacia, habían sido sacrificados y dejados así por algo. Uno de los exploradores piensa, quizá fue realmente un diablo en vida, una persona malísima, un tirano, quién sabe. Aquí, en este lugar inaccesible, imposible, escondido. Lo enfardelan, lo ponen en una especie de saco de arpillera y proceden a la larguísima salida de cientos de metros que hay que recorrer de nuevo. Pero apenas pasan 2 minutos cuando uno de los exploradores de esta cueva del sur cae, se precipita, cae al vacío, cae al abismo. Justo después, dirían algunos, de haber profanado esa ubicación y de haber removido las lascas de piedra que eran una extraña tumba para un menos extraño cráneo. Lo que no supimos hasta tiempo después es que esta persona en el hospital, en la UBI, con fracturas diversas, con un golpe en la cabeza enorme, y por eso quizá los médicos pensaron que ahí venían las alucinaciones. Era tan fuerte el traumatismo, tan fuerte la medicación añadida, que claro. Pero lo que este hombre contaba es que una especie de figura, casi cadavérica, sí, como si ese cráneo tuviera vida, es decir, seguro una alucinación o no. Se aproximaba a él en la soledad del hospital, aparecía junto a las ventanas encorvado, le hacía una serie de signos. Esto ha pasado más de una vez en la historia de la arqueología. El hombre al final no falleció, pero nunca quiso hablar mucho de esta historia. Era como si el espíritu del viejo cráneo, subido en un lugar inaccesible, le demostrase en el duermevela que no habían hecho bien. Ahí quedó la historia, accidentada desde luego. ¿Pero qué me dicen? La propia ambulancia tuvo sus problemas en el traslado. Luego lo pensaron. Sí, 2 fallos de motor. Madre mía, parecía gafada esta historia desde el principio. Y a punto estuvo de perder la vida por esos incidentes en una carretera comarcal. Pero es que cuando el cráneo va a ser trasladado a un primer museo provincial donde se va a examinar pues esa humedad, esas esquirlas, esa piedra, pues sí, a los 13 minutos de viaje, ¡pum! Accidente incomprensible en mitad de una recta. Se durmió, se despistó, pleno día. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Lo cierto y verdad es que la muerte también aparece en torno al movimiento del cráneo, que desde luego parecía no querer alejarse de su cueva, de su profundo útero sagrado, de su lugar. Y lo estaban llevando. Y era como que se resistía, ¿no? Eso pensaban las mentes más irracionales, que evidentemente no tenían mucho de científicas y que evidentemente incluso llegaron a ponerlo en un cofre bajo 7 llaves. Se extiende muy fácil la idea del gafe o la idea de que este objeto es demasiado extraño y que trae malfario.
Bueno, tiempo después, una importante operaria de uno de los museos dijo que eso eran habladurías. Habían estado en excavaciones, por ejemplo, en Bulgaria, donde algunos científicos nada creyentes se santiguaban cuando pasaba uno de estos vampiros exhumados. Pero eso fue mucho tiempo atrás. Ahora la luz, la ciencia, la moderna Internet, en fin, creer en cosas propias de culturas antiguas no es bueno para una institución importante. Y entonces le dan luz y taquígrafos durante un tiempo al cráneo. Y lo que nos llega tiempo después es que en ese momento de volver a mostrar el cráneo, esta persona vuelve a su casa, vuelve a su domicilio y en un arrebato criminal extrañísimo, la persona con la que convive, como poseído por una especie de nube negra, oscura y húmeda, le acabas estando 100 puñaladas dentro de la bañera. Imagínense, por tanto, aunque los hechos objetivamente no tengan relación, seguro o no, lo que empieza a rumorearse sobre todos aquellos que han osado de alguna manera profanar el sueño de los muertos, el extraño cráneo que había sido separado del tronco de la columna, quién sabe si hace milenios, cuando el ser humano empezaba a ser una criatura casi nueva, alguien decidió en aquella tribu que ese individuo tenía que descansar en una especie de limbo o purgatorio de piedra. Todos aquellos que vinieron después con su mentalidad nueva, dicen algunos, sufrieron sus consecuencias. Aunque yo, y seguro que usted, puedo pensar que todo esto son cosas del azar. Y al final cualquier historia que esta noche vayamos a contar puede ser eso, puro azar. Sería imposible en el siglo XXI creer que los objetos tienen cierto poder, que escapa, que emana de ellos, que nos rodea. Demasiado absurdo. ¿O no?